Otro error, no tener en cuenta la manufactura para diseñar. Ese es un aspecto muy importante. Anteriormente se hablaba de que los diseñadores simplemente mandaban un diseño a, como se decía, a través de la muralla. O sea, estaba un equipo de ingeniería aislado y un equipo de manufactura aislado, ¿sí? Separados por una muralla. Entonces sencillamente usted diseñaba su producto, diseñaba su PCB y lo lanzaba a través de la muralla, ¿sí? Hacia el otro equipo de manufactura y que ellos arreglaran el problema como pudieran, ¿sí? O sea, eso es como decir, no me importa o me vale, ¿sí? O sea, usted fabrique, yo ya diseñé y eso de fabricar no es mi problema, ese es su problema, ¿sí? Decía uno como diseñador. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que los diseños de PCBs y de productos electrónicos pues salían mal, ¿sí? Salían con cantidad de problemas, cantidad de inconvenientes, se perdía mucho dinero, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el diseñador pues no tenía en cuenta la manufactura. Y porque resulta que lo que un diseñador diseñe pues no siempre se puede fabricar. O sea, el diseñador no puede pensar que cualquier cosa que él se le ocurra se puede fabricar. Y bueno, de pronto sí se puede, pero va a costar más tiempo, trabajo, esfuerzo y costo, y entonces pues no vale la pena, ¿sí? Si el producto no lo amerita, pues no vale la pena que el producto sea tan caro. Entonces digamos que ahorita se utilizan técnicas que se llaman diseño para la manufactura. Y no solamente eso, sino diseño para el desempeño, para el ensamble, para las pruebas, para la confiabilidad, para la excelencia, para el reuso, el costo, la calidad. Sí, hay una cantidad de diseños para costo diseños para X que uno hasta lo confunden. Pero efectivamente, lo más básico, el concepto básico es pensar en la manufactura desde el punto de vista del diseño, ¿sí? O sea, si yo voy a diseñar algo, entonces empezar a pensar, bueno, esto, ¿dónde lo voy a mandar a fabricar? ¿Dónde lo voy a mandar a ensamblar? ¿Cómo lo voy a probar? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer la operación y el mantenimiento? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica en enterarse de cómo uno debería fabricar. De hecho, es muy recomendado que uno, como diseñador, pues visite una fábrica de fabricación, valga la redundancia, de circuitos o de ensamble para que uno se entere cuáles son las limitaciones, restricciones y especificaciones de manufactura. Y basada en esas limitaciones y restricciones, pues entonces uno mete esa información como reglas de diseño, ¿sí? Como guías de diseño, como lineamientos de diseño para obtener un diseño pues al costo razonable, con la calidad y la fiabilidad adecuada y pues que cumpla con los requerimientos del cliente. Ese es el concepto de diseño para manufactura. Entonces, ¿por qué es importante? Porque otra vez en mi vida, entonces comenzábamos a diseñar circuitos y cuando se lo mandaba a fabricar, entonces el fabricante, una de dos, o el fabricante decía, ah, bueno, entonces mire, este diseño tiene una cantidad de problemas, los tengo que corregir, le cobro tanto. O este diseño no se puede fabricar, lo siento, corríjalo, ¿sí? Y no le decía cómo. O este diseño no se puede, o sea, bueno, el fabricante a veces no le decía a usted los errores y simplemente metía ese PCB en la manufactura, en la fabricación, y el PCB al último salía mal, ¿sí? Y entonces le decía al fabricante, no, pues es culpa suya porque usted lo diseñó así, pues así quedó, ¿sí? Nosotros solamente manejamos un ancho de pista específico, un espaciamiento específico y pues lo siento. Entonces digamos que, bueno, el otro caso, el último caso es que el fabricante efectivamente le diga a usted qué errores tiene que corregir, ¿sí? Que usted debe diseñar el circuito y pues que efectivamente le oriente para que usted diseñe para la manufactura, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es un aprendizaje y un compromiso de todos, ¿sí? Del fabricante, que me dé lineamientos básicos de cuáles son sus capacidades de manufactura para yo diseñar acorde a ellas, ¿sí? Y míos, de que yo como diseñador me entere de cómo va a ser la manufactura y más aún que le pregunte a mi cliente dónde mandamos a fabricar para que basado en eso yo averigüe la manufactura y basado en eso diseñe desde el principio, sin errores. Entonces digamos que el diseño para la manufactura pues es fundamental, ¿sí? Casi que esto es un tema obligado. Es un tema, digamos, forzado ya digamos, en materias como yo lo he visto con mi hermano, por ejemplo, en mecatrónica, porque él le explica materias como diseño para manufactura, ¿sí? Si él no diseña para la manufactura, por ejemplo, cuando está mecanizando una pieza, sencillamente rompe el taladro, se rompe la broca, ¿sí? De la manera que está diseñado, entonces pone en riesgo y pone a vibrar una máquina, una herramienta y la rompe. Entonces, o sea, la daña, ¿no? No la rompe, es que la daña.
Entonces, lo mismo se debería enseñar en electrónica, ¿sí? Que el diseño para la manufactura es fundamental porque usted, bueno, no va a romper algo, pero es que la fabricación se hace más complicada y las pruebas también, y el ensamble. Entonces, piénsenlo, por favor. Ah, bueno, lo que también se me olvidaba decirles es que en el diseño se fijan el 80% de los costos de la manufactura. O sea, es increíble, pero cuando usted hace el diseño, y a pesar de que es el 12 o el 15% de lo que es el tiempo, el costo de un producto, ¿sí? En realidad fija casi el 80% de los costos que va a tener el producto en la producción y en el soporte. Entonces es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted no diseña para la manufactura, pues el producto va a ser más caro en su producción y operación, ¿sí? En cambio, si usted lo diseña, pues está ahorrando costos. Entonces, digamos que es un compromiso que todos deberíamos tener, ¿sí? Hay expertos que dicen que los costos deberían ser un requisito de diseño, ¿sí? O sea, usted no puede pensar en diseñar porque sí, sino tiene que pensar con un sentido diseñar con un sentido de costo. Listo. Entonces, bueno, diseño para la manufactura, desde el principio. Entonces, digamos que los invito pues a que revisen la manufactura de su país, a que miren esos proveedores, ¿sí? A que miren esas empresas que hay en México, en Perú, en Colombia, en Argentina y en otros lugares donde nos ven en este momento. Y revisen qué especificaciones ellos tienen, qué lista de requisitos tienen para fabricar. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces ahora continuemos. El diseño para la manufactura pues implica que hay condiciones estándar y personalizadas. Es decir, cuando usted va a mandar a fabricar, el fabricante le puede ofrecer lo corriente, lo común, ¿sí? Que es a costo normal, o lo personalizado, que es más caro. Entonces, si usted puede, pues el diseño para la manufactura dice que usted se centre digamos, en el costo más bajo, siempre y cuando le cumpla el desempeño y la funcionalidad del circuito. Entonces, más bajo costo, pero siempre y cuando sea robusto para su diseño, ¿sí? Casi siempre lo es. O sea, la robustez está en el diseño. Entonces, es saber las pistas, los caminos, el ancho de pista, espaciamiento, las vías, los huecos, el antisolder, el screen, la fibra de vidrio, los huecos metalizados, todos esos elementos que hay que definir en la manufactura se definen desde el diseño, para no cometer errores en el diseño y para no cometer errores en la manufactura.